Bueno, vamos a comenzar con el programa. Santi, Elías, José de la Rosa, por favor. Tenéis el privilegio y nosotros tenemos la suerte de que seáis los primeros. Yo os presento muy brevemente porque además creo que lo interesante es que os vayamos conociendo a lo largo de la charla y de esta conversación fermentada que nos habéis traído. Santi, tú vienes de la finca Alfolís y representas algo de lo que se va a hablar mucho estos días, porque además vienen cocineros, vienen chefs, que es de producto de cercanía, de proximidad, cuidado del medio ambiente. Y José de la Rosa es biólogo, fundador de Fermented, freelance. Pues nada, yo os dejo y encantados de escucharos y sobre todo, Santi, encantado de que vuelvas a inaugurar el Foro de Cocina Ecológica. Adelante y muchas gracias. Bueno, pues muy honrado. Lo primero, Mónica, gracias una vez más. Hay que tenerlos muy bien puestos para hacer estos 3 años seguidos. Y ponerme a mí el primero, además, o sea, es de valentía y es de agradecer muchísimo el cariño. Que vengamos, además, dos de Huelva a inaugurar un foro de cocina ecológica en Sevilla, ¿no? Esto es un poquito la marca de agua, ¿no? Y también saludar, por lo menos, a las instituciones más potentes que tenemos ahora mismo en la mesa, ¿no? Porque es curiosísimo que empecemos a hablar de algo tan importante y los que realmente tienen la llave para cambiar las cosas son los primeros que se levantan y se tienen que ir, ¿no? Entonces, como yo ya vengo con la guadaña y la katana preparada, saludo en este caso a las dos academias, tanto la andaluza como la sevillana, Manuel Ignacio, y os presento a José de la Rosa, ¿no? José de la Rosa es un amigo y compañero en ese orden en el cual vamos a intentar hablar, ¿no? Porque creemos que de alguna manera las conversaciones que surgen después de un almuerzo, después de una cena, en esas mesas de sobremesa, son quizás las más honestas o las más sinceras, ¿no? A veces un poco provocadas por los espirituosos o por el alcohol, pero sí es verdad que de alguna manera una conversación sincera al final es la que de verdad es un regalo, ¿no? Para aquella que la oye, ¿no? Y esto es lo que nosotros venimos a hablar, de una conversación más bien, como habéis visto al principio, totalmente clara y honesta. Y bueno, os quiero presentar a José, que será la otra cara de la moneda. José es panturrano, de Gibraleón, de un pueblo de Huelva muy cerquita a la finca. Es un alma inquieta, o un culo inquieto, como lo queramos llamar. Un auténtico experto de cómo la química, a través de la biología, es capaz de transformar a las personas y, por ende, transformar el mundo. Y yo no voy aquí a darle la pelota, que te la adores tú mismo, dale al botón y da adelante. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Santi, por querer que te acompañe hoy aquí y que podamos compartir un poquito de eso, de las vivencias que hemos tenido juntos, y que yo creo que además que va a añadir muchísimo valor a la jornada de hoy. También muchísimas gracias por haber querido contar también conmigo a través de su propuesta. Como decía, yo soy biólogo, he trabajado también en cocina y tras trabajar en cocina pues me di cuenta que lo que realmente me apasionaba era la gastronomía, pero que yo no podía olvidar mi pasado científico. Yo estudié aquí en la Universidad de Sevilla y claro, intentando moverme al mundo de la gastronomía no encontré mejor excusa como biólogo que dentro del mundo de los microorganismos, ¿no? Dentro de la gestión de la vida de ese mundo microscópico para transformar las materias primas y añadir valor de alguna manera. Pasé por el Basco Culinaricente también, estudié ciencias gastronómicas hace ya 8 años y desde entonces pues me dedico a experimentar, a trastear, a hacer un culo inquieto, como has dicho, y a transmitir después todo ese conocimiento a la sociedad, ya sea a nivel de universidad, a través de universidades, a través de colaboraciones con agentes como contigo, ¿no? A través de la restauración, de la hostelería y etcétera. Tenemos poco tiempo y un poco el histórico que tiene José es bastante largo, pero yo te diría que si tuvieras que explicar a un niño de 7 años en 2 frases a qué te dedicas y qué es lo que haces, ¿qué sería?
Es buena pregunta, ¿eh? De hecho llevo años practicándolo, porque no sé si todavía mis padres y mis abuelos se han enterado del todo. Es muy buena pregunta, pero básicamente yo soy un granjero, soy un ganadero, pero de cosas microscópicas. En vez de tener 200 ovejas, pues tengo 200.000, de ahí a billones de bacterias, levaduras y mohos filamentosos, que era lo que veíamos al principio, ¿no? Que parece un poco raro, pero todo no era otra cosa que un pan contaminado de aposta con microorganismos, en este caso mohos filamentosos, ¿no? Y digamos, pues se trata de darle las condiciones adecuadas a todos esos bichitos para que transformen un poco como nosotros queramos. Filamentoso, que a mí me parece casi una palabra como insulto, ¿no? Eres un filamentoso. Yo con José tengo una relación, yo te digo, de amistad. Nos hablamos mucho por WhatsApp consultándonos dudas, pero sobre todo lo que más fructífero es como relación es la parte laboral, y es cómo aprovechar todo el conocimiento y toda esa inquietud que tiene él para cómo plasmarlo en el restaurante, ¿no? Y bueno, hemos traído... Lo bueno de la ponencia es que no hay texto, solo hay imágenes, y cada uno interpreta lo que quiere, ¿no? Y yo lo que quiero es que tú vayas explicando un poco cuáles son los trabajos que haces, no solo, y hemos hecho en mi casa, sino también que haces tú en el cuarto de los bichos, ¿no? Que es como le llamas. ¿A cuántos metros cuadrados tiene? 19. 19 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto algunos de vosotros tienen en su casa el salón incluso un poquitín más grande? Y ahí suceden muchas cosas en muchos momentos. Son microscópicos, eso ayuda. Entonces, caben bien, ¿no? Caben todos, están bien compactados. Sí, al final se trata un poco... Esto no quiero que se vea como nada nuevo. De hecho, podemos ir a la diapositiva de atrás para que entiendan también un poco lo que es. Eso sería un garum de boquerones. No lo he inventado yo. Es decir, forma parte del pasado de nuestra tierra, de toda esta parte andaluza y, bueno, de la península ibérica en general, porque éramos los mejores productores de garum. Una salsa que se puede asemejar a una salsa de soja hoy en día. Simplemente ellos lo han llevado más marketing, lo han llevado a todo el resto del planeta Tierra y se ha vuelto más popular, pero esta era nuestra salsa umami, nuestra salsa golosa, nuestro puchero concentrado del pasado y pues es un ejemplo de lo que me dedico y lo que me gusta hacer, que es mirar en el pasado y transformarlo a través de los conocimientos del presente. Hoy en día tenemos muchas más técnicas, podemos controlar mucho mejor los procesos, hacerlo mucho más seguro, por lo tanto tiene muchísimo sentido revisitar, ¿no? todo eso. Aquí, por ejemplo, en esta imagen pues estamos viendo una simple soda, un refresquito hecho con zumo de uva tempranillo y no hay ni levaduras ni bacterias que yo haya metido en polvitos, sino más bien los he cogido de la naturaleza. Las flores están rodeadas de esas levaduras, de esas bacterias lácticas como las del yogur y por lo tanto te transforman los azúcares del zumo de uva. Y es pues un modo muy bueno de interpretar lo que tenemos alrededor y añadir valor, ¿no? Ahí, en este caso sería un poco lo mismo. Esa soda de primavera que le llamamos. Que por cierto, si me seguís en redes sociales podéis ver también perfectamente todas estas trastadas y experimentos. Aquí tenemos... Esto es una buena reflexión, ¿no? Porque conocemos la mojama de atún y es algo que está claro que forma parte de nuestra cultura, pero nunca llega a entender. Yo me hago la pregunta de si hemos transformado las cañas de lomo, las presas ibéricas, ¿no? Para hacer los lomitos, los chorizos, como lo hacemos, ¿por qué no lo hemos aplicado, por ejemplo, igual en un lomo de atún? Pues el ejercicio es el mismo, ¿no? En este caso sí que los mohos son certificados y están estudiados para que no produzcan toxinas ni nada y se inoculan encima de esta pieza, lo cual tienes una mojama, pues una caña de lomo de atún que le llamamos, más fresquita, más blandita, y se trata de eso, de mezclar, ¿no? Aquí vemos también un poco, ¿no?, cómo la legislación hoy en día nos protege. Yo creo que España tiene unas leyes alimentarias tremendamente positivas, ¿no? Y hay que ver el número de intoxicaciones que hay al año, que son bajísimas comparado con otro tipo de países. Y que siempre cuando vamos al extranjero, ¿no?, de este agua no se puede beber, del grifo no se bebe, ¿no?, agua embotellada y demás. Pero también es verdad que la legislación tiene que legislar para una gran cantidad de gente y una gran cantidad de industria, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo cuando desde Eurotoque peleábamos por la legislación europea de no se puede hacer queso de leche cruda, ¿no?, de cabra cruda o de vaca cruda. Y peleando muchísimo desde el sector de la gastronomía, lo que hicimos fue poner un mínimo minimorum de que el queso tenga 2 meses de curación, ¿no? A partir de 2 meses de curación sí se puede hacer con leche cruda, pero no se pueden hacer quesos frescos con leche cruda. Entonces la ley
al final te va cortando, ¿no? Y yo cuando pienso en la textura que tiene esta semi-mojama o esta mojama curada como si fuera una caña de lomo, no tiene absolutamente nada que ver con la mojama que estamos acostumbrados, porque los niveles de sal tienen que ser muchísimo más poderosos, porque el tipo de envasado también es diferente, porque tú una mojama la puedes tener fuera del frío perfectamente y no tienes problemas de ningún tipo de proliferación de ningún ingrediente negativo. Sin embargo, esto no sucede así, ¿no? Pero las texturas, los sabores, todas esas partes que podemos aprovechar de esa parte de gastronomía, yo creo que al final somos los cocineros o los restaurantes los que tenemos la posibilidad de hacerlo con un vínculo como con vosotros para poder llegar a ese punto, ¿no? Totalmente. Y de hecho, aquí que me gustaría abrir un poquito un mini capítulo sobre lo que has dicho, la legislación y demás, porque es que muchas veces yo siento que vamos incluso hasta hacia atrás, ¿no? Ahora que hoy en día tenemos más conocimientos que nunca, que manejamos toda la vida de estos microorganismos a nivel casi molecular, es que parece que tenemos más miedo. O sea, el tener más conocimiento nos está haciendo en parte menos libres, porque parece que todo lo que aprendemos de este mundo microscópico es para combatirlo. Todo lo que vemos son patógenos, no probióticos. Sí, ahora está muy de moda, ¿no? La palabra pro y postbiótico. Está renaciendo, ¿no? Pero siempre los hemos visto más como un amigo que como amigos. Y hay que tener en cuenta que gran parte, más de la mitad de nuestro propio peso corporal, no son ni siquiera nuestras células. Son microorganismos que viven con nosotros. Entonces, vamos a darle un clic a todo porque... Es la verdad. Somos más de la mitad de nuestro peso corporal no somos ni siquiera nosotros mismos. Somos la convivencia ectosimbiótica con algo más. Y cuéntanos un poco esta foto que te trae a la cabeza, ¿no? Que yo creo que... Pues esto es uno de los primeros... Yo llevo aquí apenas 3 años, me he llevado toda la vida fuera y ahora... Por eso soy más feliz que nunca, porque no me voy a mover ya de casa nunca más. No tiene sentido. Esto es gracias Gracias a esto es porque existe el proyecto Fermente Freelance, que ya os digo, del inglés no fui muy creativo, autónomo fermentado, es lo que soy, un autónomo que fermenta cosas. Y esto es de la colaboración con mi amigo desde la infancia, que está sentado ahí detrás, Fran García. Él es 4ª generación de apicultores, allí en Gibraleón. Y para mí esto es lo fundamental, es que si con la colaboración con la gente de allí cercana, el proyecto no existe, porque es la despensa. Sin materia prima, que es por lo que somos afortunados también aquí en nuestra tierra, no tenemos nada que hacer, ¿no? Y esto al final es pues entender el producto de Fran y de nuevo recuperar una técnica ya perdida, ancestral, como es en las hidromieles, que están muy de fama como un producto muy rockero, muy de festivales medievales, pero que no es más que la primera técnica de fermentación que controló el ser humano, el primer alcohol que produjo el ser humano. Y por lo tanto se olvidó porque técnicamente es muy complicado, y el vino de uva, como lo conocemos, y el vino de palma, que también se olvidó, pues se lo arrolló un poco, ¿no? Pero ahora mismo con los conocimientos que tenemos, con la miel que producimos, con el polen que producimos que veis detrás, que es también la mayor fuente de levaduras y bacterias, podemos hacer virguería y podemos llevar este tipo de productos pues a un nuevo presente y futuro. Sí, yo creo que al final, por nombrar a Fran, al final también nosotros del restaurante es clave. Y yo siempre pongo el ejemplo y pongo a Fran y Escomiel porque son una empresa, como tú dices, 4ª generación, pero sobre todo que al final el proveedor te escucha, ¿no? Es decir, las locuras que tenemos nosotros al final son escuchadas por personas que son productores, ¿no? Igual que tenemos a los que están haciendo los tés, los del café, cada uno al final tiene que hacer su parte. Pero nosotros los cocineros parece que tenemos como un velo o una responsabilidad extra, y es que somos el último eslabón hasta el cliente final. Y además tenemos que contar toda la historia. Yo siempre pongo el ejemplo de un jamón ibérico de bellota de jabugo. Si yo me tengo que meter un escandallo del producto entero, cuál es la parte que yo hago, tan solo hago un 1%, que es mover el cuchillo delante y atrás, y hazlo bien, claro. Pero para eso tiene que haber pasado una empresa que haga una inversión en espacios, en una de esas, inversión en puras razas de cochino ibérico, la alimentación, la parte del cuidado del animal, la parte de veterinaria, pero una vez que ya el jamón, el cerdo se mata, hay que colgarlo durante 5 años. Y aguanta tú problemas económicos, etc. Y al final lo único que hacemos es darle con un cuchillo, ¿no? ¿Qué papel jugamos los cocineros en este tipo de cosas? Pues mucho, porque estamos en primera línea de fuego y los tiros nos los llevamos nosotros, y muchas veces los tiros son a matar.
Y esto lo digo porque yo también, además de ser cocinero, también soy cliente, ¿no? Y aquí es donde muchas veces hablamos, en estas conversaciones que hemos tenido muchas veces después de comer, qué es lo que sucede también desde el punto de vista del cliente, ¿no? Porque al final todos somos clientes, pero todos somos responsables de lo que somos como clientes. Y yo aquí voy un poco a mi parte, ¿no? Antes hablaba con uno de los académicos también que me decía, dice, he escuchado hablar que en tu casa se puede dormir la siesta. Y digo, sí, se puede dormir la siesta, tenemos un espacio exclusivamente para dormir la siesta, además que tiene un sentido claro, porque estas parras que habéis visto antes es de una variedad que se llama uva beba, que es tradicional de la zona de Cartaya, del pueblecito que está justo al lado, que es una uva muy dulce, que todo el mundo piensa que trae muchas avispas, pero no trae avispas, no sabemos el porqué, y ya te iremos preguntando un día de estos, ¿no? Pero buscamos un espacio porque entendemos que es tan importante el buenas tardes, bienvenido a Finca Alfolí, como el hasta luego, descanse usted si quiere o le apetece, o quiere usted tomarse una copita de más y no tiene usted problema después a la hora de conducir, ¿no? Al final esto es una parte más que hacemos dentro del proyecto, no solo los platos, no solo las elaboraciones que tenemos dentro del restaurante, no son las partes fotográficas que también invitan de alguna manera a que podamos traer esto aquí sin tener que encender un fuego, una sartén. Al final todo esto es un trabajo que en lo que se ve en esta foto o en la siguiente no deja de ser el resultado final de una cantidad ingente de colaboraciones que hacemos con nuestros agricultores, con los apicultores, con personas que te ofrecen un abanico nuevo y una forma de ver la gastronomía desde un punto de vista mucho más microscópico, ¿no? La parte de la química es algo que sucede siempre sin que nosotros casi la podamos controlar. La podremos gestionar, ¿no? Podemos cambiar la temperatura del horno, pero cuando yo lo pongo a 120 grados o lo pongo a 60, la diferencia de la reacción de Maillard que va a salir es totalmente diferente, pero el que decide soy yo, pero yo no decido que suceda la reacción, ¿no? Mira, hablando de Maillard, el bordecito del brazuelo de jabalí asado no queda mal tampoco para abrir boca ahora para desayunar. El de la máquina de café que vaya preparando, porque esto abre apetito es lo más grande. Y sobre todo para mí esta foto que simboliza no olvidar de dónde venimos. No olvidar de dónde venimos, señores. Las croquetas, para mí es un símbolo que si vas a un restaurante y las croquetas son dignas de ir una y otra vez, entonces ahí es cuando digo yo, y las personas que coméis mucho fuera, sabéis que donde hay unas buenas croquetas y una buena ensaladilla, ahí hay que pararse. Hay que pararse como los camioneros, ¿no? Cuando veis antiguamente los restaurantes con los camiones en la puerta y dice aquí se come bien, ¿no? Un camionero que come todos los días fuera de casa y sabe dónde parar, lo tiene claro. Pero sobre todo yo creo que esto apela a nosotros como profesionales, pero también a los clientes, a nosotros como clientes, ¿no? Porque yo creo que ahora, antes cuando escuchaba al Ayuntamiento de Sevilla hablar de la parte de turismo, siempre vamos a apoyar todo aquello que tenga que ver con la cocina ecológica y sostenible, ¿no? Y hace, creo que una semana, se ha celebrado el mayor concurso de hamburguesa en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Y entonces aquí, yo es que soy así de poner las cosas a la cara, porque como mi imagen al final se nutre de las cosas que hago en mi casa, me cuido muy mucho de ser totalmente ético y de ser lo más ajustado y honesto posible. Yo siempre digo, vale, muy bien, si a mí me parece que todos los proyectos tienen capacidad, ¿no? Es decir, tanto tiene que vender como el que vende diésel como el que vende biodiesel, por poneros dos cosas muy dispares. Pero si le ponemos la misma cantidad que para el campeonato de hamburguesas que para esto, seguramente hoy tendríamos que poner más sillas en ese lado. Y aquí es donde yo hago la llamada a la parte política y que tenemos que ser los clientes también, que cuando vayamos al restaurante y nos digan un tataki de atún o unos lomos de atún al ajillo, nos puede apetecer las dos cosas, pero somos también colaboradores, indirectos o directos, de esto que también sucede, ¿no? Para nosotros, este trabajo que hacemos con José, de intentar no solo comprender cómo funciona la parte química, sino también de ser el escaparate de todos esos pequeños productores como Fran, pero puedo hablar de Domingo con el tema de Iris, de los jamones, de Sánchez Romero Carvajal, que es nuestra marca de jamones principal, o con la carne de cerdo ibérico, los vinos que tenemos en Huelva, en las bodegas Contreras Ruiz, pero también pequeños productores de una huerta pequeñita que nos cuidan, ¿no? Los que hemos trabajado en San Sebastián sabemos que hay un concepto más minifundista, donde tener 2.000 metros cuadrados de terreno ya es posibilidad de poder producir e irte una vez al mercado a vender los puerros, las lechugas y demás. Aquí no, aquí son
por hectáreas, se cuentan por hectáreas y son monocultivos de berries, monocultivos que son totalmente necesarios, ¿no? O sea, no entendedme que caigo yo en la hipocresía de ahora todo el mundo tiene que tener un huertito en casa. Absolutamente no. O sea, creo que es el tercer año que abrimos el foro y yo creo que es porque hablamos muy clarito, es decir, todo lo que vemos con la palabra ecológico, dudad del 90% de lo que existe con la palabra ecológico y cuáles son las normativas que regulan la palabra ecológico. Y aquí empezarán a entrar otras como biológico, como biodinámico, como sostenible, que me parece la palabra más prostituida del siglo XXI, ahora parece que todo absolutamente es sostenible. Yo creo que tenemos que empezar a empoderarnos en conocimiento para empezar a dar vueltas de hasta qué punto las cosas son reales o no, ¿no? Y hablar de sostenibilidad real. Y esto no es políticamente correcto, el intentar soltar este tipo de cosas, pero es cierto, ¿no? Es decir, cuando vamos a un restaurante nos encontramos un vino que tiene la etiqueta del CAE y que es ecológico, pues hay una empresa, en este caso una institución, que certifica que ese vino se ha producido en ecológico. Pero no nos preguntamos qué significa producirlo en ecológico. Porque hace 10 años, y Marisol no nos puede decir que conoce muy bien el mundo ecológico, ecológico era estiércol. Hoy en día hay, si no me equivoco, 150 productos certificados como ecológicos. Y a la ley abre el marco y ya permite que usar ciertos tipos de productos que se venden como productos biocidas y demás, se pueden utilizar en cultivo ecológico. Ya empezamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, en el berry si está plantado en hidropónico, no puede ser ecológico, tiene que estar en tierra, ¿no? El sistema, por ejemplo, que nosotros hacemos en la finca es el sistema de permacultura, en el cual protegemos ese estado de la tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya, que esto está a la vuelta de la esquina, os lo digo ya, Europa diga, no, también se puede hacer ecológico en lana de coco. Y el hidropónico, que tiene un producto evidentemente de nutrientes, naturales o no, la palabra natural es un poco más ambigua, podamos utilizarla y se puede producir arándanos ecológicos en mi propia casa, ¿no? Y empezaremos a ver cómo los cultivos serán, entre comillas, tan sencillos como para poder terminar con la etiqueta de ecológico en un supermercado, ¿no? Entonces yo aquí siempre intento reventar, yo siempre pido permiso a Mónica que me diga hasta qué punto puedo hablar y siempre me quita todos los filtros, lo cual agradezco mucho. Porque al final todo esto, vuelvo a lo que los cocineros somos el escaparate, si no empezamos a decir las cosas claras, somos cómplices de todo esto, ¿no? Y esto es una de las cosas que hemos podido decir muchas veces, ¿no? Hacer cosas guay, que tú y yo nos mola muchas cosas que al final son cosas que nos emocionen. Vinos que estén hechos con uvas que no sean autóctonas, pero que haya un loco, porque al final siempre fijaros que tienen la palabra de loco, se te va la pelota, esto es y al final todo esto resulta que hay que explicárselo al cliente, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, José, explicar todo el mundo de los fermentos a través de la gastronomía a los clientes? Es fundamental. A ver, hay que tener en cuenta que la fermentación como técnica en realidad tiene muchísimo más recorrido, más fama y más utilidad en otras industrias fuera de la gastronomía. La farmacéutica o la industria, por ejemplo, de los biodiesel, entre otros, usan los microorganismos, la explotan muchísimo más que en gastronomía. En gastronomía ha pasado muy como desapercibido. Me apuesto que todo el mundo ya ha desayunado un fermentado esta mañana. Bueno, el café todavía no está encendido, pero el café fermentado, el té que estaba ahí, si hay té negro, el té negro, si no me equivoco, es té verde fermentado, leche, yogur, queso, vinagre, vino, cerveza, es infinito. Un tercio de todo lo que comemos o es un producto fermentado o ha pasado por algún proceso de fermentación para su elaboración. Por lo tanto, es como que lo tenemos de manera inconsciente, solo somos conscientes para matar, para ver lo podrido, no lo fermentado, ¿vale? Entonces, es fundamental, claro que es fundamental que a través de la voz de un cocinero, a través de la gastronomía, esto coja más protagonismo, porque es que si no hay interés, pues no hay trabajo para mí. Si no me dais a mí el interés, no me ponéis el foco, yo no tengo ni tiempo ni dinero para seguir aplicando las cosas y para seguir revisitando los productos que me cede Fran gratis y porque es mi amigo de la infancia. Porque si no, imagínate experimentar por cada 30 kilos de miel cuánto me saldría a mí la fantasía.
Bueno, al Es final, fundamental. Pero al final, en lugares como este muestran el trabajo que hacemos, muestran a los proveedores, muestran a los productores y muestran la verdad que hay por detrás, ¿no? Que como siempre digo yo, que aquí las palabras se las lleva el viento y las imágenes se copian y se olvidan en la galería de fotos. Pero cuando una persona llega a un restaurante, llega a una tienda donde puede probar la hidromiel o puede probar uno de los productos que hacemos nosotros, al final se ve si el resultado tiene recorrido, ¿no? Es decir, puede haber y debe haber mucho marketing para poder competir los pequeños con los grandes, pero es necesario contarlo y no tener vergüenza, ¿no? A decir ciertas cosas, hacerse responsable, por supuestísimo, pero que al final todo cumpla, ¿no? Es decir, yo os preguntaría incluso cosas que levantarais la mano solo, que yo os veo, no hace falta que miréis para atrás. Pero ¿cuántos de vosotros miráis si el producto es ecológico antes de comprarlo? Sé honesto, ¿eh? Venga. Cuando tú vas a comprar algo y te encuentras dos tipos de productos, buscas que sea ecológico y dejas de comprar porque sea ecológico. Yo no levanto la mano porque yo no lo miro, ¿eh? Vale, esta duda yo creo que es clara y evidente, es que lo que falta es información. Porque, por ejemplo, y aquí supongo que habrá alguien del grupo más, que me parece brutal el trabajo que hacen, imaginaros si dentro de todos los supermercados más hubiera un portfolio lineal exclusivamente donde hubiera productos no ecológicos, sino, por ejemplo, fermentados, ¿no? O probióticos, ¿no? Que beneficien la salud. Donde el sabor a lo mejor sea secundario y donde lo que busquemos es esa parte de fomentar al pequeño productor que puede traer un producto muchísimo más sano. ¿Creéis de verdad, y esta es otra pregunta para que levantéis la mano, ¿creéis de verdad que la gente compraría por ser más sano a pesar de que el sabor no fuera lo primero? ¿Podéis levantar la mano? Señal de que no la estáis levantando. No ha levantado nadie la mano. Algunos dicen que sí. Yo sacrifico el sabor y la vista, el brillo, cuando puedo compro ecológico y compro en un... O sea que como primer orden de compra, tú sacrificas en la parte... Si lo hay, lo hago. Vale. La pregunta es trampa. ¿Y por qué es trampa? Porque yo vengo con la tarea hecha de casa y vengo con... Ahora me va a caer leña. No, al contrario. Tú perteneces a la excepción que voy a contar ahora. Es curiosísimo de que el orden en las escalas de decisiones de venta, y esto yo es que soy muy marketero y a mí me gusta mucho aprender del comportamiento social a la hora de la compra del cliente, en este caso para el restaurante, el orden de si es ecológico o no está en el número 6. Lo primero es el precio, lo segundo es el ingrediente, lo tercero es el sabor, lo cuarto es la presentación, cosa que mucha gente piensa que está más arriba. Lo quinto es si me cabe en la cesta y lo sexto si es ecológico. El comportamiento del ser humano es así. Esto lo veníamos hablando, caminando por aquí, Fran, José y yo, y ellos están en proyectos de hacer cosas, pero es lo que yo decía, mirad cómo se comporta primero el cliente. Porque a lo mejor la maquinaria para hacer un producto puede ser carísima, pero por muy barata que sea la otra, si el cliente quiere comer con los dedos, no va a dejar de comer con los dedos, porque es mucha más grande la masa crítica del comportamiento del cliente a la hora de hacerlo. Entonces, este es el gran trabajo que hacemos en los restaurantes, el gran trabajo que haces tú, José, el trabajo que hacen desde Foro Ecológica COC, de poder transmitir de que más allá de lo que hagamos las empresas o los restaurantes y todos los cocineros que van a venir durante estos 2 días, que los conozco afortunadamente a todos y son ejemplares, cae todo en la responsabilidad del cliente, del usuario. Y al final, como parecen granitos de arena que no comportan una montaña, somos mucho más potentes, ¿no? Y un sitio como este, pues lo que puede hacer es coordinar y dar voz y dar de alguna manera luz a todas estas personas, ¿no? Pongo esta última foto al final porque es curiosísimo que por mucha fermentación que hagamos, que ya que vamos cortito con el tiempo, por mucha fermentación, por mucho trabajo que hagamos, al final el cliente lo que busca en un restaurante, yo lo divido siempre en 3 partes, ¿no? Una cosa es lo que te pide, otra cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que necesita, ¿no? Y en mí este plato me llama mucho la atención porque son unos grumelos a la brasa con 3 huevos fritos de campo y jamón por encima, ¿no? O sea, lo único que sobra es el plato y los cubiertos en la foto.
Cuando el cliente te pide un plato como este, lo que te está pidiendo es el plato realmente, pero él lo que quiere es satisfacer lo que quiere, ¿no? Y lo que quiere es volver a la tradición, volver a contactar con unos sabores que realmente sean reales, ¿vale? Pero lo que cumplimenta, que es el objetivo final que tenemos nosotros siempre en Finca Alfoliz, junto con todo lo que habéis visto antes, es llenar lo que necesita. Y aquí cada cliente trae su necesidad de casa. Hay personas que piden este plato porque necesitan reencontrarse con ese sabor o no necesitan pensar en algo más elaborado, en algo que tenga salsas más complejas, y simplemente porque necesitan comer más sano. Esa necesidad es la auténtica clave de identificación, ¿no? Y dentro de todo ese mundo, pues estamos el loco este y el loco 2 intentando hacer cosas para que vosotros como clientes disfrutéis muchísimo más. Así que lo dejamos aquí, que si no me cortan el grifo. No, lo cierto es que les hemos quitado un poquito de tiempo al principio y solamente te has pasado 2 minutos aquí. Si tienen alguna pregunta, quieren comentar algo sobre la... Preguntad o callad para siempre. Le podemos dar, creo que 5 minutitos más y después corremos el turno para la siguiente presentación. ¿Qué pasaría, José? Dime, ¿quién ha hablado? ¿Está todo gay? ¿Todo claro? Somos muy buenos, tenemos que ser muy malos haciendo otras cosas para ser tan buenos y que la gente no pregunte. Pero yo voy a aprovechar los 5 minutos porque es de recibo, ¿no? José, ¿qué pasaría? A mí estas preguntas me vienen solas, te aseguro que no viene preparado. ¿Qué pasaría si lo mismo que en un restaurante estamos acostumbrados a ver entradas frías, chacinas, entradas calientes, pescados, carne, ¿no? Una clasificación en el restaurante, ¿no? O en las bodegas. En las bodegas ya se empieza a ver algo, ¿no? De denominaciones de origen, blancos, tintos. ¿Qué pasaría si hubiera una ley? Como no hay político, puedo tirarme a la Bartola. Si hubiera una ley en Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, en la cual dijeran, vamos a... yo es que soy de premiar al quien hace las cosas bien, no de castigar al que las hace mal. Pero vamos a dar un descuento del IVA en los productos que sean 100% biológicos o 100% ecológicos a todos restaurantes que pongan su carta una clasificación de este tipo. Ahí te lo dejo. Pues sería increíble, porque eso ya, para empezar, nos daría la posibilidad de que a gente con trabajo como el mío, que por supuesto a día de hoy no lo quiero vender como que imprescindible y vital, no lo es hoy, pero lo va a ser totalmente, porque es que cada vez estamos más desvinculados de eso, de una materia prima viva, y que por lo tanto lo que tú acabas de proponer y lo que acabas de decir, pues es abrir las puertas para de hecho ya dejar de matar y que todo esté vivo, y que por lo tanto a gente con trabajo como el mío, que repito, a día de hoy no es vital, pues realmente añada un valor a la carta y al menú que tenemos, porque es que el estar vinculado ya solo a la tierra, o sea, tú tener allí todo lo que tienes, tu huertecito y demás, ya te hace no desvirtuarte de estar siempre en contacto con un proveedor que vas a llamar solo por teléfono, que le vas a escribir un email. Es que el que tiene un restaurante en Nueva York, el que tiene un restaurante en una gran ciudad, yo creo que ya acaba súper desvirtuado ya de lo que es el producto de verdad a lo que no. Entonces, el que se diese este tipo de ley, el que se diese una vía libre, pues claro, es que sería una de las mayores excusas para que realmente el cocinero incluso se ponga más las pilas. O sea, es que habiendo un beneficio político, también un beneficio económico, estamos haciendo que ese cocinero pues se quiera poner las pilas en esa dirección. Yo fíjate, lo miro más desde la parte... No me voy a la parte gastronómica, porque yo en mi casa no hago eso en concreto, pero sí es verdad que cuando hablamos con el cliente le contamos todo el valor que hay por detrás, ¿no? Y yo siempre digo que el equipo de sala, que sobre todo es el que lo comunica, el equipo de sala es el que recolecta en mi casa, el que sabe lo alto que están los limones del limonero, sabe lo que cuesta y lo que sale de zumo de 1 kilo de naranja de las nuestras. Es tan consciente de todo lo que sucede alrededor que cuando lo cuenta un cliente lo cuenta como si fuera el Padre Nuestro, ¿no? Pero yo me voy mucho más al impacto en la sociedad, ¿no? Imaginaros, ahora que estamos en tanto revuelo, en tanta parte de los impuestos que se habla de tanta política y demás, si la Consejería de Agricultura premiara a los restaurantes que son esa línea de fuego, ¿vale?, que compraran a empresas
que muchas de ellas están aquí sentadas, que ya hacéis un trabajo que se compra fuera de Andalucía, que son los primeros niveles de exportación que está habiendo, ¿no? En nivel de producto, ¿no? Es decir, el 80% del berry que se produce en Huelva es ecológico y el 100% del producto que se va para el norte de Europa es ecológico, ¿vale? El otro 20% nos lo quedamos aquí. O sea, mi novia, que es de Madrid, siempre dice que las mejores fresas de Huelva las ha probado en Madrid. Claro, y estas cosas son las que de alguna manera podemos dar visibilidad desde Andalucía y poder hacer algo que yo creo que, no sé tú, a lo mejor viajas más que yo, ¿no? Pero yo no sé si esto existe en algún otro país, ¿no? Es decir, que se haga un favor de alguna manera para adecuar una carta para formar y cuidar a la ciudadanía, porque cuanto mejor comamos en un restaurante, más fácil va a ser también que tengamos menos enfermedades, menos problemas. Sí existen, o sea, hay realidades. Yo he trabajado 4 años en Italia y en el norte, digamos la parte ya pegada a los Alpes, ahí viven una realidad que, como también tienen dificultades por la orología, por la geografía del sitio, digamos que a nivel de comunidad está todo construido para que todo el mundo se autoayude, para que todo el mundo comparta todo. El hotel es de madera, la conexión con el carpintero, el que te trae la leche y luego el experto que te hace el queso. Es como que súper integrado, pero integrado de una manera obvia. No hay tanta tratativa, tanta negociación, tú me das, yo te doy, cuesta tanto, cuesta... Es como que está muy integrado. Claro, el problema sería cómo llevar esto a la calle Hispali o a la calle Sierpe, ¿no? Es una gran ciudad que al final son los grandes núcleos de personas, ¿no? Pero es que está aquí, es que claro que es posible, es que estamos rodeados de ellos. Lo que pasa es que después nos sale mejor poner Ribera del Duero y Rioja, que a mí me tembla el labio, ¿sabes? Que no puede ir uno a restaurantes espectaculares y te sientes y dices, pues mira, me gustaría algo de la zona, Ribera del Duero o Rioja. Yo creo que incluso en la academia no lo podrían decir, pero yo creo que los restaurantes que se preocupan muy mucho por el producto ya hacen una apología del producto de la zona. Lo que nos falta es la tasca entre comillas de toda la vida, que le vienen una oferta de 6 botellas, te regalo 2, y cambian el vino y te ponen un vino del Bierzo, que está buenísimo, que yo no me estoy metiendo con el Bierzo en absoluto, pero que donde esa escala de lo propio y lo nuestro cambia, ¿no? Y ese es el gran trabajo que queda por hacer, pero por eso digo que desde lo social la parte política se puede aprovechar para premiar a aquellos que hagan las cosas bien, y no dar subvenciones o no dar dinero, sino premiar de una manera muy concreta productos que realmente sean tan beneficiosos para la sociedad como para los propios restaurantes, ¿no? Y eso es absolutamente regar en el tejido industrial y agro de una manera muy equitativa, ¿no? Porque recibirían más quien mejor se lo currara. Bueno, esto es una idea de regalo como tarea. Como no están, pues que alguien se las pase y si no, que prensa lo ponga en algún lado. Mil gracias a todos por vuestro tiempo.